le da lugar al desánimo. Escucha esto, porque cuando Jesús comenzó a enseñar en el versículo 1 del capítulo 18, habló de la necesidad de orar y de no desmayar, de no desanimarse. Vengo a decirte que la oración no le da lugar al desánimo en tu vida. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? ¿De dónde sale la fuerza para enfrentar el cansancio, el agotamiento? Óigame, se debe a la fe, porque para orar se requiere fe. Se debe a momentos como los que vemos a Jesús en un momento en que Él pudo desanimarse. Él tiene hambre, Él va a una higuera y va a buscar higos, quiere comerse un higo, pero no encuentra nada. Él decide ejercer la autoridad y por medio de la oración, Él maldice una higuera, Él se quita de encima aquel problema. Se muere aquella higuera, seca aquella higuera. Al día siguiente ya el problema no está frente a Jesús. Los discípulos observan que se ha secado desde las raíces la higuera. Y están en un momento donde le están preguntando: Maestro, ¿qué pasó? La higuera que tú maldijiste se ha secado. ¿Y cuál fue la contestación de Jesús? En Marcos capítulo 11 y verso 22, Jesús le dijo: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Si tú quieres superar el desánimo, la oración requiere fe. Y cuando tú tienes fe en Dios, tú te llenas de mucho ánimo, tú te llenas de mucho entusiasmo. Dejas de mirar tus limitaciones, dejas de mirar tus necesidades y comienzas a mirar el poder de Dios, comienzas a mirar la provisión de Dios, comienzas a mirar la intervención poderosa que Dios hace en tu vida y cambia las circunstancias. El ánimo regresa, la esperanza regresa. Si tu ánimo está decayendo, es tiempo de orar, no es tiempo de huir, no es tiempo de lamentarse, no es tiempo de llorar. En ese tiempo que te sientas triste, que te sientas desfallecer en tu corazón, corre, corre a la presencia de Dios, corre, y allí en tu debilidad experimenta cómo el poder de Dios viene sobre tu vida y se perfecciona en medio de tu debilidad. Y te darás cuenta cómo sube el ánimo, cómo cambia tu actitud, cómo cambia tu estado de ánimo. Te darás cuenta de un Dios que da fuerzas nuevas al que no tiene fuerzas. Pero eso lo hace cuando estamos en oración. Eso lo hace cuando hay un pueblo que le cree a Dios, que clama a Él y que espera en Él, que confía en Él. Entonces es importante que nosotros entendamos el valor de la oración, que no le da lugar al desánimo, y cómo la oración requiere el ejercicio de la fe. Tú y yo sabemos que la Escritura nos dice que cuando nos acerquemos a Dios a pedir algo, y tenemos el ejemplo de la sabiduría en Santiago capítulo 1 y verso 5 en adelante, dice que cuando tú pidas algo, lo tienes que pedir con fe, no dudando, no dándole espacio, lugar a la duda en tu vida. Nosotros a veces tenemos que batallar con la duda, tenemos que sacarla del corazón. La duda va a querer impedir tu tiempo de oración, va a querer interferir en tu tiempo de oración, va a querer anular tu fe. Por lo tanto, tienes que pararte firme en la palabra y tienes que echar fuera toda duda que pueda estar presente en tu corazón. Tienes que moverte en fe y en autoridad y poder escoger a quién le vas a creer. Yo le creo a Dios. La duda fuera de mi vida. Dios no es hombre para mentir, hijo de hombre para arrepentirse. Por lo tanto, tienes que llenarte de escrituras que te hablen del carácter de Dios, que te ayuden a eliminar la duda en tu corazón. Cuando te acercas a Dios,
es necesario hacerlo con fe y hacerlo de tal manera que puedas agradar a Dios. La palabra declara que en el momento en que tú decides entrar en la oración, se requiere la fe. Y si entras en fe en la oración, la palabra declara que tú estás agradando a Dios. Cuando ores con fe presente en tu corazón, Dios se agrada. No así cuando la duda está presente, al punto que la palabra dice que cualquiera que pida a Dios algo dudando, no piense, ni te imagines ni pienses que va a recibir cosa alguna de parte de Dios. Significa que a Dios no le agrada que tú y yo dudemos de su poder, dudemos de su capacidad. Significa que Dios no está dispuesto a manifestar su poder cuando alguien pone en duda su capacidad. Cuando alguien tiene reservas en la fe. Cuando alguien tiene peros. Sí, pero. Sí, pero. Delante de Dios no hay nada imposible. Y Él en un momento dado tuvo que manejar la incredulidad. Y si nosotros miramos en ese momento, Él no estaba nada de feliz ni nada de contento. Usted oiga la expresión de Jesús. La expresión de Jesús fue: ¿hasta cuánto tengo que soportar esta generación incrédula? ¿Cuánto tiempo tengo que seguir soportando esta generación incrédula? Imagínense cómo Dios se molestó. Eso fue Jesús. Dios se molestó con el pueblo de Israel. En un momento dado dijo: esta gente son unos cabezudos, no quieren entender, me siguen, sí, dura servicio, dice en puertorriqueño, cabezón, son duros de servicio, decía. Esta gente no me cree, esta gente me provoca. Llegó un día en que le dijo Moisés: yo no aguanto más. Moisés, ¿sabes qué? Yo acabo con todos ellos, yo comienzo contigo otra vez. Miren cómo le afecta y cómo desagrada a Dios la incredulidad. Si yo tengo que empezar otra vez, Moisés, yo comienzo. Así como comenzó con Abraham, después de que había empezado con Adán y Eva, había empezado con Noé, y luego culmina con Abraham. Gracias a la intercesión de Moisés, no empezó nuevamente, porque déjeme decir que iba a empezar otra vez todo su proyecto en la tierra. Nosotros le gracias a Dios que por su misericordia no hemos sido consumidos. Amén. Ahora, hoy día, la severidad de Dios ha sido aplacada por la misericordia de Dios. Lo vengo a decirte que es tiempo de creer en Dios. Dios está buscando fe, gente que crea en Él y que llene su corazón de alegría y de gozo. Dios quiere que te acerques con fe, creyendo que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, yo puedo decirte en conclusión 3 cosas acerca de Dios. Dios, número 1, Dios oye la oración de sus hijos. Dios oye, y eso lo sé porque lo dice la palabra, y lo sé por numerosos testimonios en la palabra. O sea, cuando los hombres y mujeres enfrentaron desafíos de vida o muerte, lo que libró sus vidas de la misma muerte, lo que libró su vida de los problemas, fue la oración. Fue la oración. Pregúntale a Esther. Cuando Mardoqueo tiene que hablar con Esther y decirle que para esa hora ella había llegado al reino, decirle que ella era la persona indicada para intervenir, para interceder ante el rey.
¿Qué hizo Esther? Ella sabía que si entraba a la presencia del rey sin autorización, ella estaba sujeta a la decisión del rey. El rey podía mandarla a matar porque no le había autorizado entrar. Era un atrevimiento parte, y solo que el rey tuviera la gracia de extender su trono sobre la vida de Esther, le salvaría la vida. De otra manera, era muerte segura. ¿Qué hizo Esther? Hizo ayuno y oración por 3 días. ¿Cómo lo superó Esther? Con la oración. Pregúntale a Daniel, cuando lo fueron a meter en el foso de los leones, ¿cómo Daniel superó la crisis de vida o muerte? La oración. La oración. Era un hombre que oraba día y noche, clamaba, y por causa de su vida de oración lo metieron en ese foso de los leones. Pero allí Dios oyó la oración y envió su ángel y cerró la boca de los leones. Fue la oración. ¿Qué fue lo que sacó a Pedro de la cárcel? A Pedro, cuando lo iban a matar y tuvieron que esperar porque eran días festivos y tuvieron que esperar, y la iglesia se reunió a orar. Toda una noche estaban orando sin cesar. Y un ángel llegó hasta la prisión, soltó las cadenas, abrió las puertas y sacó a Pedro. ¿Qué fue lo que sacó a Pedro de aquella crisis ante la muerte? La oración. Yo puedo decir en esta noche, o en esta mañana, perdón, que tenemos muchos testigos bíblicos, o sea, ejemplos bíblicos de que Dios oye la oración. ¿Qué tal Jeremías? Jeremías capítulo 33, cuando Dios le habla al profeta Jeremías que está en la cárcel. El pueblo está oprimido por el enemigo, lo tienen prisionero. Al pueblo de Dios lo tienen prisionero. Allí está en la cárcel. ¿Y sabe qué sucede? La voz de Dios viene al profeta y Dios le habla y le dice: Jeremías, clámame a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Todo lo que Dios necesitaba era la oración, el clamor, para que le diera a Dios autoridad legal para entrar a intervenir y para él responder al clamor de uno de sus hijos. ¿Estás entendiendo? Muchas veces Dios no se mueve en tu vida porque simplemente necesita la expresión de tu fe en la oración. En la oración. Cuando tú oras, tú expresas tu fe. Tus peticiones están llenas de fe, creyendo a un Dios todopoderoso que cerró la boca de los leones, a un Dios que abrió las puertas de las cárceles, a un Dios que libró de la muerte a Esther. Ese Dios todopoderoso solamente necesita que tú te acerques en fe